Colaboro bastante. Con su fiel. Años 2 veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Argentina. Estos son los hechos. A propósito de la reunión del G20, la organización Human Rights Watch denunció ante la Fiscalía Argentina al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, a quien señalan de ser el responsable de crímenes de guerra en Yemen y de la complicidad en los casos de tortura como la muerte del periodista crítico del reino saudí, Jamal Khashoggi. La ONG pidió que el monarca sea procesado penalmente. Las autoridades judiciales argentinas han enviado un mensaje claro. Ni siquiera los más poderosos como Mohammed bin Salman están por encima de la ley. Hay un debate, por supuesto, porque nos preguntamos, y la gente en Argentina se pregunta, y seguramente la comunidad internacional también, si debe Argentina intervenir en un caso que incumbe a Turquía y Arabia Saudí. Los extremos de la legislación internacional permiten el allanamiento de la inmunidad al representante de un Estado para ser procesado por la justicia y, de ser posible, ¿bajo qué condiciones? ¿En qué basa Human Rights Watch esa denuncia contra el príncipe bin Salman? ¿Cómo podría también afectar las relaciones entre las potencias del G20 la acusación por el asesinato del periodista Khashoggi que pesa sobre el reino de Arabia Saudí? ¿Debe Argentina hacerlo o no? De esta manera comenzamos. Bienvenidos. Human Rights Watch presentó ante la justicia argentina una denuncia contra el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman por crímenes de guerra y tortura. Entre esos, el caso del periodista Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. A Salman, a quien ya llegó a Buenos Aires para participar de esta cumbre del G20, podría retirársele la inmunidad de la que goza. Entre tanto, el juez Ariel Lijo le dio curso al pedido del fiscal federal de Argentina de solicitar información a Yemen, a Arabia Saudita y a Turquía por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, entre otros hechos, antes de decidir si el caso es competencia de la justicia argentina. Además, solicitó a la Cancillería información sobre el estatus y las condiciones diplomáticas bajo las cuales el príncipe llegó al país sudamericano. Las autoridades judiciales argentinas han enviado un mensaje claro. Ni siquiera los más poderosos como Mohammed bin Salman están por encima de la ley. Los líderes a nivel global deberían pensar seriamente si desean tomarse fotos con alguien que podría terminar investigado por crímenes de guerra y tortura. Por ende, la pregunta de hoy para nuestros televidentes es qué debería hacer Argentina ante la denuncia de Human Rights Watch contra el príncipe de Arabia Saudita. Nuestro hashtag de hoy es Zoom Príncipe Saudí y los invitamos a participar en nuestra cuenta @NTN24Zoom. Vamos a debatir este tema. Saludo en Buenos Aires, Argentina, a Ignacio de Casas. Él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Austral, abogado especialista en Derecho. También está con nosotros Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, y nos acompaña José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch desde Washington, D.C. Si me permiten, señores, empiezo, por supuesto, con el señor Vivanco para entender el contexto y qué es lo que realmente ha hecho Human Rights Watch y así podemos iniciar esta conversación. Señor Vivanco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer estar con NTN24. Te explico en breve en qué consiste esta acción penal que iniciamos esta semana en Argentina. Nosotros hemos hecho múltiples investigaciones en el terreno, en Yemen, y hemos podido documentar a lo menos 90 ataques aéreos a objetivos civiles, es decir, escuelas, mercados, hospitales, clínicas, con un saldo de 6.500 civiles muertos en los últimos años, desde el 2015 a la fecha, y más de 10.000 civiles gravemente heridos. Quienes conducen estos bombardeos aéreos son Fuerza Aérea, una coalición de Fuerza Aérea encabezada por Arabia Saudita. Ocurre que el príncipe Mohammed bin Salman es, además de ser el príncipe heredero, es el ministro de Defensa de Arabia Saudita. Y creemos que desde el punto de vista de lo que es los principios específicamente de responsabilidad de mando, él debería responder por estos hechos atroces que podrían configurar crímenes de guerra. Por eso decidimos
presentar una denuncia ante los tribunales argentinos. ¿Por qué ante la justicia argentina? Porque por dos razones muy básicas. La primera es por la legislación que existe en Argentina a partir del artículo 118 de la Constitución Política y la ratificación de instrumentos internacionales que le dan apertura a un proceso judicial en virtud del principio de jurisdicción universal. Eso es lo que estamos invocando. De hecho, el fiscal federal que conoció la materia y el juez Lijo han reafirmado el principio de jurisdicción universal y lo han dicho en términos bastante inequívocos, yo diría categóricos, en el sentido de que Argentina está obligada a examinar estos hechos. ¿Y por qué Argentina? Porque el día de ayer el príncipe heredero llegó a Argentina y creemos que bajo estos principios él se ha colocado bajo la jurisdicción argentina. Es Argentina, son las autoridades judiciales las que deben establecer si hay méritos para una investigación de esta naturaleza. Hasta ahora el caso está avanzando. Un punto clave es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina aclare en qué condiciones ha llegado este príncipe a Buenos Aires, qué tipo de inmunidades tiene. Tenemos unas declaraciones contradictorias muy recientes del propio canciller, donde alude a alguna inmunidad derivada de su carácter de jefe de Estado, cosa que no lo es, porque el jefe de Estado es su padre, el rey de Saudi Arabia, no el príncipe heredero. Esta es una materia que debe ser dilucidada por las autoridades judiciales argentinas, ya sea la propia Corte Suprema o el juez federal. Señor Vivanco, ¿es específicamente solo por el tema de Yemen? ¿No está en esta denuncia el tema del periodista Jamal Khashoggi? También hemos incorporado a la denuncia hechos de torturas y para ese caso hemos aludido a la situación del periodista, el columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, que como sabemos fue retenido en el consulado de Saudi Arabia en Estambul, en Turquía, y mientras estuvo allí aparentemente fue objeto de torturas, golpizas, crueldades, al punto que lo habrían matado y descuartizado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Y al mismo tiempo estamos además denunciando torturas cometidas este año en Arabia Saudita contra un grupo de activistas mujeres por parte de las autoridades saudíes. Un hecho también que sumamos a la denuncia es la crisis humanitaria que, de acuerdo a Naciones Unidas, es la más grave que se vive en el mundo, producto del bloqueo aéreo y terrestre de las fuerzas de la coalición encabezadas por Arabia Saudita y que han dejado, a lo menos según Naciones Unidas, a 8 millones de ciudadanos de Yemen en virtual hambruna. Estos hechos también forman parte de nuestra denuncia, al igual que las conclusiones de un grupo de expertos del Consejo de Seguridad, nombrado por el Consejo de Seguridad, que han examinado la situación en Yemen en 2 ocasiones y han elaborado un informe que lo dieron a conocer hace a lo menos unos 3 meses, no más de 3 meses, y que coincide con nuestras conclusiones respecto de violaciones a las convenciones de Ginebra. Ahora, señor Vivanco, como para entenderlo, porque es de las cosas que quizás me cuesta entender, yo que no soy la experta, por supuesto, ¿Cómo termina siendo competencia de Argentina en este caso, donde los hechos no ocurrieron en Argentina, donde el señor es de Arabia Saudita y no de Argentina? ¿A qué nos basamos para que pueda ser en Argentina y no? Ni en Yemen, donde ocurrieron estos hechos de los que usted está nombrando, ni en Turquía, donde está el consulado de Arabia Saudí, ni en Arabia Saudí, de donde proviene pues el príncipe. ¿Cómo llega un otro país que no tiene nada que ver con lo sucedido a poder tener una competencia o una jurisdicción en un caso como estos? Muy buena pregunta, Andrea, porque este es un tema central. Desde hace ya, yo diría, más de 20 años, que se viene desarrollando en términos prácticos, con jurisprudencia concreta, el principio de jurisdicción universal y que se traduce en términos sencillos en lo siguiente. Por ejemplo,
frente al delito de torturas para aquellos estados que han ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, cosa que ocurre en Argentina, están obligados esos estados a, si conocen de hechos de torturas cometidos dentro o fuera de su jurisdicción y tienen las posibilidades de hacer justicia porque se presenta una denuncia, porque el supuesto autor de estas torturas, presunto autor, se encuentra dentro de la jurisdicción argentina, tienen no solo la opción, tienen la obligación jurídica de iniciar un proceso por torturas contra esta autoridad. Esa es, en esencia, el principio de jurisdicción universal, que tuvo su desarrollo máximo cuando Pinochet, el ex dictador chileno, se encontraba casualmente en Londres, era ex dictador, era en esos tiempos tenía el cargo de senador de Chile, senador vitalicio, contaba con un pasaporte diplomático y sin embargo fue objeto de un procesamiento en Londres, solicitado en extradición por el juez Baltasar Garzón, por crímenes atroces cometidos durante la dictadura militar chilena que él dirigió en Chile, no en Londres ni en España, y los jueces Lores le dieron curso a ese proceso. Finalmente, Pinochet logró salvarse de la extradición a España porque un dictamen médico y una decisión política del gobierno de Tony Blair le permitió su regreso a Chile. Pero jurídicamente hablando, es una materia que está debidamente consolidada y donde, como digo, existe la obligación jurídica de aquellos estados que han ratificado ciertos instrumentos internacionales y que incorporan el derecho internacional a su legislación interna de procesar y de investigar hechos atroces, aunque se hubiesen cometido fuera de sus fronteras. Podríamos decir que el gobierno argentino en este momento podría estar entre la espada y la pared porque defendió, sí, la inmunidad del príncipe Mohammed bin Salman pese a las pesquisas judiciales que se adelantan por la denuncia de Human Rights Watch. El canciller de Argentina, Jorge Faurí, aseguró que Salman, al ser hijo del rey de Arabia Saudí y príncipe reinante y heredero, lo pone en un tramo de la inmunidad de jurisdicción que se le otorga a los presidentes, vicepresidentes, ministros y a las autoridades de un gobierno en ejercicio. Por lo pronto, Jairo, esa es la posición o la primera posición, digamos, del gobierno argentino. ¿Esto es competencia de Argentina? ¿Cómo manejar esto en un momento incluso donde hay una cumbre del G20? Nada más y nada menos. Bienvenido. Andrea, muchas gracias. Sin lugar a dudas es un tema espinoso, pero yo me atengo a las palabras del señor Vivanco. Sin duda, el tema de la jurisdicción internacional es una de las garantías más importantes que con el paso de los años se ha consolidado a nivel internacional para garantizar que la vigencia de los derechos humanos no encuentre lugares o oasis en donde cierto tipo de personas pueda huir a la persecución judicial. Los casos que citaba el señor Vivanco relacionados como las reformas que se adelantaron en Argentina después de la dictadura de la década de los 80, de los 70 y los 80, y cómo se adelantaban investigaciones para determinar quiénes eran las personas responsables de la comisión de violaciones flagrantes a los derechos humanos, el caso de Pinochet en Londres, pero de manera particular, la vigencia de los derechos humanos no puede tener restricciones. En este caso hay algo muy importante, se le envía el mensaje a toda la comunidad internacional, casos como el de Argentina y otros países en donde tienen la competencia para investigar y de manera particular aprovechar un principio de oportunidad de tener una persona que tiene compromisos muy serios con la violación de los derechos humanos. Sin duda, una reunión... ¿Debe actuar Argentina, Jairo? Debe actuar, yo creo que no existe la más mínima duda. Me parece bastante contradictorio y un poco crítica la declaración por parte de los miembros de la Cancillería en relación de una supuesta inmunidad que estaría protegiendo al príncipe, porque el príncipe no es heredero y de manera particular debe primar el derecho internacional de los derechos humanos. La situación que se presenta en Yemen con la participación directa de Arabia Saudita y un tema que no podemos olvidar, con tecnología y con armas que han sido vendidas por parte del gobierno norteamericano, es una situación a todas luces flagrante, una violación a los derechos humanos, y por eso la competencia inmediatamente se abre para que los jueces argentinos tengan la oportunidad no solamente de adelantar las pesquisas necesarias, sino en el caso que ellos consideren pertinente, dar una orden de captura contra una persona que se considera aparentemente violadora de los derechos humanos. Ignacio de Casas, ¿debe la jurisdicción argentina o debe el Estado argentino actuar de alguna forma frente a esta denuncia de Human Rights Watch?
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea. Gracias por la invitación y quiero saludar a Jairo y al representante de Human Rights Watch. Saludo además la denuncia que hizo Human Rights Watch porque visibiliza la gravedad de los crímenes cometidos por Arabia Saudita y por sus ministros, en este caso el príncipe heredero. La pregunta que vos me hacés es una pregunta que hay que desdoblarla en dos partes. Yo coincido, y esto de todas maneras no es una doctrina asentada y aceptada en Argentina, de que en nuestro país los tribunales federales tienen jurisdicción universal. El señor Vivanco invocaba el artículo 118 de nuestra Constitución, que ya desde la redacción de 1853, la redacción original estableció que los delitos cometidos fuera de los límites de la nación contra el derecho de gentes, es decir, contra el derecho internacional, el Congreso iba a dictar una ley que iba a determinar el modo en que se iban a juzgar estos delitos. Esa ley que nosotros durante mucho tiempo no tuvimos y que hoy los códigos procesales y el Código Procesal Penal de la Nación no contiene una norma en realidad clara que lo permita. Sin embargo, yo entiendo y algunos profesores entendemos que la ley 26.200, que es la ley de implementación del Estatuto de Roma, que incorpora el Estatuto de Roma al ordenamiento jurídico argentino, sí permite que se aplique la jurisdicción universal. Entonces, hago la distinción, me parece importante porque una cosa es que los tribunales argentinos tengan jurisdicción y otra cosa distinta es la inmunidad de la que puedan gozar las personas a las cuales los tribunales quieren someter a juicio, a juzgamiento. Esta distinción es muy importante porque la Corte Internacional de Justicia la ha hecho visible en un caso muy aplicable a este que se resolvió en el año 2002, el caso relativo a la orden de detención del 11 de abril del 2000, en el cual la República Democrática del Congo demandó a Bélgica porque los tribunales belgas ordenaron detener al que era en su momento ministro de Relaciones Exteriores del Congo. En ese momento la Corte, en aquel caso la Corte dijo que la competencia no entraña la ausencia de inmunidad, es decir, que exista competencia, que los tribunales argentinos tengan jurisdicción universal, no significa que no haya inmunidad para algunos funcionarios, a la vez que tampoco esa ausencia de inmunidad no significa que no haya competencia. Entonces tenemos que distinguir, es importante, estos dos campos. ¿Existe jurisdicción universal? Yo pienso que sí, pero el punto central va a ser determinar si el príncipe heredero tiene inmunidad de jurisdicción penal. ¿Y eso, Ignacio, quién lo tiene que hacer? ¿Directamente la justicia argentina o el Estado? Como para que nos quede claro. ¿Quién tiene que determinar eso? Bueno, el que va a ser el que está juzgando es el juez y él será el que emita o no una orden de detención. Es decir, nadie le puede decir al juez si puede emitir o no una orden de detención. De acuerdo. El juez, por lo tanto, deberá él interpretar las normas de derecho internacional en las cuales está consagrada las distintas inmunidades, ya sea de las convenciones aplicables, como en este caso que podría ser aplicable la Convención sobre Misiones Especiales de 1969 o incluso el derecho consuetudinario. El tema será que si dicta esa orden, cosa que supongo que desde el punto de vista político será muy incómoda para el gobierno del presidente Macri, pueda acarrear o no hacia adelante la responsabilidad internacional del Estado argentino. Imagínense que Arabia Saudita podría demandar a la Argentina por haber dictado esa orden de detención. Claro, eso podría volverse, señor Vivanco, en contra también de la Argentina, como lo expone Ignacio, que aquí a mañana sea Arabia Saudí el que demande a Argentina por haberse metido, coloquialmente por decirlo, en algo que pues no era competencia de ellos. O sea, el Estado argentino pudiera verse mañana enfrascado en un problema legal. Mira, los escenarios jurídicos o políticos son múltiples en estas circunstancias. Realmente es muy difícil anticipar lo que pueda ocurrir, pero coincido en buena parte con lo que acaba de señalar
el profesor en Argentina, el profesor de Derecho Internacional argentino, porque efectivamente aquí hay que distinguir entre los hechos que se le imputan al príncipe heredero, que como ya dije es además el ministro de Defensa, y si las inmunidades que Relaciones Exteriores, que Cancillería Argentina dice que con las que cuenta, son suficientes, le alcanzan al príncipe para ser blindado frente a una investigación penal impulsada por un juez federal en Argentina o por la Corte Suprema Argentina, porque dependiendo un poco de la respuesta de Cancillería, es que tendrá que decidir el juez federal si esta materia debe ser conocida por la Suprema Corte Argentina. Yo creo que el competente es el juez federal, pero es una materia que todavía debe ser dirimida en Argentina. Y finalmente, una de esas autoridades, digo, la Suprema Corte o el juez federal, si estiman que las inmunidades, por ejemplo, la de la Convención del año 69, no le alcanzan frente, por ejemplo, a crímenes de guerra, y que Argentina tiene la obligación jurídica de avanzar en esa dirección, también dependerá con la velocidad que esto se resuelva, porque si el príncipe heredero logra salir de Argentina, porque ya concluyó la reunión, por ejemplo, del G20, las gestiones judiciales que se puedan seguir haciendo en Argentina me parece que corren el riesgo de entrar en un ámbito exclusivamente académico. Acá lo importante es que Cancillería responda en términos integrales a lo que el juez federal le ha solicitado, es decir, una aclaración del estatus migratorio del príncipe Mohammed bin Salem, y en segundo lugar, que el juez federal y la Suprema Corte resuelvan la cuestión de su estatus migratorio y si procede esta investigación y avanzar rápidamente en esa dirección. O sea, Jairo, en Cancillería sí está en manos de decir cuál es la situación, por supuesto, como dice el señor Vivanco, migratoria, ¿verdad? La situación migratoria. migratoria. ¿Cuál es el estatus jurídico con base en el cual llega a la reunión y de manera particular ya sabemos, porque es de conocimiento público, que él ejerce la función de ministro de Defensa, pero pues no está claro de qué manera él puede estar cobijado, o por lo menos yo no lo veo, no sé qué opinen mis compañeros, cobijado bajo una inmunidad al no ser jefe de Estado. Pero dice el canciller que sí, por ser el hijo del rey. Eso dice el canciller. Esperemos que se haga la evaluación por parte de los jueces correspondientes o el que tenga la competencia. José Andrea, sí, adelante. Andrea, perdóname que interrumpa, pero lo que dice el canciller, si lo que registra la agencia TELAM, que es la agencia oficial argentina, si lo que registra la agencia TELAM es genuinamente la posición del canciller, me parece que él está afirmando jurídicamente un disparate completo. Porque una cosa es el jefe de Estado, que es el padre, es el rey de Saudi Arabia, el padre del príncipe Mohammed bin Salman. Y otra cosa es el príncipe, que no es jefe de Estado y por lo tanto no le corresponde al príncipe inmunidad soberana, que es una inmunidad que se extiende y se reconoce única y simplemente al jefe de Estado. Este es el ministro de Defensa y es el jefe de la delegación de Arabia Saudita a esta reunión del G20 en Buenos Aires. Pero es un grado de inmunidad hasta cierto punto, pero de inmunidad muy distinto del que le correspondería si él fuera el jefe de Estado. Dice exactamente, antes de irnos a una pausa, que para la Cancillería el príncipe saudita tiene inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad personal. Fauri afirma que Mohammed bin Salman es un jefe de gobierno y su estatus es reconocido en la Convención de Viena, aplicable a los actos de los enviados en misiones especiales. ¿Estaría eso correcto, señor Vivanco? A mí me parece que está mezclando dos cosas distintas. Y me parece que no, por eso es que creo que es fundamental, porque hasta ahora nos estamos basando en lo que sostiene la agencia TELAM, que es la agencia oficial. Lo que yo quisiera conocer es la respuesta oficial de Cancillería y cuáles son sus fundamentos, porque si el objetivo es blindar de una manera, digamos, que quede casi como una fortaleza
la inmunidad y la presencia del príncipe en Buenos Aires y por eso invocan una especie de inmunidad soberana. Me parece que hay una cuestión fáctica que es un error grave en la interpretación jurídica. Yo creo que aquí la única inmunidad que podrían estar invocando es la que se deriva de la Convención del 69 y que tiene que ver con diplomáticos o con personas que presiden una delegación, como es el caso del príncipe en este instante. Pero lo que el juez debe determinar, una vez que se aclare ese punto, es si esa inmunidad le alcanza o le impide al juez, en otras palabras, avanzar con una investigación por cargos tan graves como crímenes de guerra y hechos de torturas. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, yo siempre agradezco su disposición, su tiempo, pese a esa apretada agenda para estar con nosotros en NTN 24. Lo dejo ir porque sé que tiene otras cuestiones que atender, pero mil gracias, señor Vivanco. Yo me quedo con Jairo y con Ignacio. Después de la pausa seguimos analizando esto. Ignacio, que sé que me estabas pidiendo la palabra. De nuevo, mil gracias, señor Vivanco, muy amable. Al contrario, un placer estar con NTN 24. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hacemos una pausa. La pregunta de hoy: ¿qué debería hacer Argentina ante la denuncia de Human Rights Watch contra el príncipe de Arabia Saudita por crímenes de guerra y tortura? Es lo que estamos preguntando el día de hoy con el hashtag Zoom Príncipe Saudí en nuestra cuenta @NTN24 Zoom. Están invitados a opinar. Hacemos la primera pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Qué debería hacer Argentina ante la denuncia de Human Rights Watch contra el príncipe de Arabia Saudita por crímenes de guerra y tortura? Nos explicaba perfectamente, Jairo, José Miguel Vivanco de American Human Rights Watch, por qué se estaba poniendo esta denuncia en Argentina por crímenes de lesa humanidad en Yemen, sobre todo, y que se había sumado también el tema del asesinato y la tortura del periodista del Washington Post, el señor Jamal Khashoggi. Ignacio me pedía la palabra antes, quería, supongo, sumar algo más a lo que decía José Miguel, pero en todo caso, Ignacio, para que quede claro aquí las posiciones, porque Jairo dice que el Estado argentino, la justicia argentina sí debe actuar. ¿Usted cree que la denuncia es válida, pero que el Estado argentino se debe mantener al margen y que la justicia argentina se debe mantener al margen? Bueno, lo que quería agregar recién ampliando la información que invocaba el señor Vivanco es que efectivamente yo creo que la justicia argentina tiene jurisdicción universal, pero las inmunidades de las que goza el príncipe no pueden pasarse por encima. La inmunidad, recién el comentario que hacía el señor Vivanco es que parece contradictoria la declaración, al menos que se hizo pública a través de la agencia oficial de noticias, de que el príncipe heredero gozaría de inmunidad por ser jefe de Estado, y eso no sería real porque él no es jefe de Estado. Yo tengo entendido que el príncipe heredero ejerce como viceprimer ministro, además de como ministro de Defensa, y aunque efectivamente eso no lo convierte en jefe de Estado, goza de varias inmunidades consagradas en el derecho internacional. La primera es, o la más inmediata, podríamos decir, la más evidente en este caso, es la de ser un jefe de una misión especial. Existe una convención de 1969 sobre misiones especiales que establece que los jefes de misiones y todos los que forman parte de una misión especial, que es evidentemente lo que está ocurriendo en este caso, gozan de inmunidad de jurisdicción penal civil. Sí, un segundo solo, Ignacio, que hay algunas partes interesantes tuyas para no perdernos en lo que estás diciendo. Jairo, frente al tema de que hay que respetar la inmunidad, que es lo que entiendo que dice Ignacio, pero por el otro lado, ¿es clara esta inmunidad del príncipe Salam? Vuelvo a retomar las palabras del canciller que decía el señor Vivanco, que había que ponerlas en contexto y entenderlas bien, cuando él dice, es un jefe de gobierno, es el hijo del rey de Arabia Saudita, príncipe reinante y heredero, lo cual lo pone en un tramo de la inmunidad de jurisdicción que se le otorga a los presidentes, vicepresidentes, ministros de autoridades de un gobierno en ejercicio, explicó el canciller argentino. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso es verdad? Yo creo que no es claro. Ahora, no tenemos la documentación mínima necesaria ni se ha hecho pública sobre cuál es la verdadera condición jurídica que él tiene. Tenemos nosotros claro dos cosas sobre este particular. De un lado, que en estos momentos es el ministro de Defensa, y en segundo lugar, que es el hijo del jefe de Estado y que tiene una vocación de poder. Pero yo creo que esa vocación... Pero podría tener esa inmunidad en Arabia Saudita.
Muy seguramente en Arabia Saudita. No conocemos yo no conozco las normas internas y no sé cómo el derecho aplica algún tipo de inmunidad frente a ciudadanos de su propio Estado, pero a nivel internacional inicialmente la inmunidad está para el jefe de Estado, no se habla de un jefe de gobierno. Ahora, Ignacio trae a colación un tema que yo creo que vale la pena entrar en el debate sobre él y gira en torno de tu pregunta. ¿Él tiene una inmunidad especial por cuenta de adelantar una misión especial? Yo creería que no, Ignacio, yo creo que no la tiene, porque fíjate que en el caso que ocurrió en Londres con el general Pinochet, que también estaba en un viaje diplomático, tenía además un pasaporte diplomático, igualmente la autoridad competente en el caso del Reino Unido autorizó que se adelantara el proceso de captura, de si hiciera efectiva la orden de captura que se había dictado. Desde ese punto de vista, yo creo que la inmunidad que debe prevalecer en este caso es la inmunidad que trae la Convención del 63 relacionada con el tema de su condición de jefe de Estado, pero el príncipe heredero no es jefe de Estado. Yo creo que el derecho internacional no extiende en términos de protección algún manto especial para quien ostenta la condición de hijo de jefe de Estado, aun cuando tenga la vocación de poder. Desde ese punto de vista, yo creo que no es un argumento que queda claro en la declaración de la Cancillería argentina, y por ello yo creo que además de la jurisdicción internacional que está en cabeza de los jueces argentinos, puede ser viable que se dicte una orden de captura y se adelante las actividades necesarias para garantizar que esta se materialice. ¿Lo podrían capturar en Argentina? Podría ser capturado en Argentina. Ignacio. Jairo, entiendo lo que mencionás y en realidad quizás todos estaríamos de acuerdo y felices que se pudiera evitar la impunidad. Sí. Simplemente déjame agregar que además de la norma convencional que te acabo de citar, la Convención del 69, sí. Hay otras normas en derecho internacional que otorgan otras inmunidades, y la misma Convención de Misiones Especiales del 69 dice expresamente que la inmunidad establecida en esa convención no va en desmedro de otras inmunidades que el derecho internacional reconozca. Normas internacionales que pueden ser consuetudinarias y que en el caso que te mencioné más temprano de la Corte Internacional de Justicia del Congo contra Bélgica, la Corte Internacional de Justicia analiza la costumbre internacional. Es decir, esto no lo vamos a encontrar escrito muy claro en ningún lado expresamente si en efecto un ministro de Defensa goza de la misma inmunidad que un ministro de Relaciones Exteriores, o que un viceprimer ministro goza de la misma inmunidad que puede tener un primer ministro. Estas distinciones hay que hilarlas y verlas fino en un caso concreto, y dependerá entonces del análisis que haga la justicia argentina si la puede hacer o no. También la Convención del 69 tiene una norma interesante que Human Rights Watch mencionó, que es la posibilidad de que el Estado argentino declare persona non grata a un miembro de una misión especial y de esa manera intente quitarle esa inmunidad. Pero incluso en ese caso, si hubiera presión política internacional de la sociedad civil o de otros países en los cuales presionan sobre el gobierno de Mauricio Macri y le dicen: usted no puede estar avalando estos crímenes, usted no puede sacarse la foto con esta persona, aun cuando se lo declare persona non grata, en la convención establece que el gobierno que envía a la persona en misión tiene la posibilidad de retirar a esa persona. No significa que el Estado receptor, cuando lo declara persona non grata, inmediatamente le quita la inmunidad, sino que el Estado que lo envía tiene la posibilidad de retirar a esa persona. Es decir, son muchos los obstáculos jurídicos que el derecho internacional establece para la posibilidad de que efectivamente la justicia argentina, más allá de su jurisdicción, pueda realmente detenerlo y avanzar con esta investigación. Aquí en todo caso, Jairo, hemos sido claros, Ignacio, en temas jurídicos para entender en qué se ampara Human Rights Watch, en la explicación que nos da Ignacio, en la que usted nos da frente al tema de la inmunidad, pero quizás es el menos importante de artículos y de hechos, pero el más importante en temas de derechos humanos, que es ¿cómo queda un país
en este caso, que acepta una denuncia como estas, porque el mismo canciller ha dicho que pese a que haya este tema de inmunidad, pues eso no quita que la justicia argentina reciba las denuncias, se hagan las investigaciones. Y tome una decisión. Y tome una decisión, exacto. Pero en plena cumbre de G20, que primero tiene su significado, Claro. En pleno tema de Khashoggi, de Jamal Khashoggi, donde todavía incluso ya la CIA, el FBI está diciendo que el príncipe sí sabía de lo que estaba pasando. Y era responsable. Y era responsable. ¿Cómo quedaría una Argentina, un país incluso sudamericano? Es que no le cayó a nadie más ni nada menos, ¿no? Un tema como estos, frente a la comunidad internacional, donde digan un poco, pues que nosotros nos lavamos las manos y mejor nos hacemos de la vista gorda y no nos metemos en un lío como estos. Andrea, yo creo que es una situación triste y una situación muy delicada que puede comprometer no solamente el prestigio de la administración Macri si se llegan a dar esas cosas. Es más, no sé si ustedes recuerdan el caso de lo que ocurrió en su momento con Gaddafi, que también participaba en las grandes cumbres, que pesaban sobre él denuncias relacionadas con violación al derecho internacional humanitario, de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, y que terminó pues en una situación muy complicada, perdió la vida cuando en una guerra interna fue alcanzado por las tropas rebeldes. Hay que tener en cuenta que esto generó unos problemas muy graves y unas investigaciones muy complicadas, y yo creo que algo hemos aprendido en los últimos años. La muerte de Gaddafi se da hace aproximadamente 8 años, 9 años tal vez, pero durante mucho tiempo él se paseaba por los principales salones europeos, iba a las cumbres más importantes y pesaba sobre él ese manto de duda, considerado como un criminal de guerra. En este punto yo creo que no podemos repetir la historia, porque creo que uno de los temas que más hemos avanzado a nivel internacional es en la importancia que tiene la vigencia de los derechos humanos y el compromiso que asumen las principales economías, los principales sistemas políticos en garantizar que no existan elementos que le permitan a personas que se encuentran involucradas en comisión de delitos tan delicados tener cierto margen de maniobrabilidad a nivel internacional. El juego de las inmunidades yo creo que es delicado y muy seguramente la justicia argentina va a tener que poner el ojo con mucha delicadeza frente a la decisión que vaya a adoptar, pero yo creo que no más la presencia de él genera un ambiente muy contradictorio. Hasta el propio presidente Putin ya dijo que iba a evitar cualquier contacto con él porque existen algunos problemas relacionados con las posturas que adoptó en Siria. Sí. A mí me parecería un poco sorprendente, decíamos antes, que hasta miembros de Naciones Unidas terminaran reunidos con él. De la ONU, el señor Guterres ha dicho que podría reunirse con él. Eso... Entonces, ¿Qué tan bien visto sería o no? Yo creo que no sería tampoco bien visto ni justificable. Es más, por donde tú mires el tema, Andrea, la situación no es la mejor. Macri aspiraba que en este encuentro él tuviera la oportunidad de mostrarse como un estadista internacional, quizás pensando en las elecciones del año 2019. ¿Se le robaron la película? Y yo creo que primero le robaron la película, desde enero tiene unos problemas económicos muy fuertes. Yo creo que esta cumbre tiende a tener un resultado imprevisible. Ignacio, ya lo que pone sobre la mesa Jairo interesante sobre el tema del prestigio de la administración de Macri. Es decir, en algunos países de América Latina decimos que Macri tiene la papa caliente hoy por hoy. Es decir, o actúa o actúa. Y ojalá, muchos pueden decir, ojalá actúe en favor de los derechos humanos. Si no, su administración podría verse golpeada. Aquí están en juego dos prestigios. Está, como vos decís, el prestigio de Macri y está el prestigio también de la justicia federal argentina. De acuerdo. Aquí me gustaría también mencionar, creo que la frase que mejor resume todo fue la que vos dijiste en el primer bloque. Macri está entre la espada y la pared, porque Macri ha hecho uno de los actos centrales de su administración y de su objetivo, como él dice, de insertar la Argentina en el mundo, este G20. Esto sería un escándalo internacional, la detención de un miembro de una delegación, cabeza de una delegación que viene a la Argentina en el contexto del G20. Yo creo que a Macri no le gustaría para nada. ¿Por qué está entre la espada y la pared? Porque la justicia es independiente y esta decisión va a depender pura y exclusivamente de la justicia. ¿Y por qué digo que pienso que puede estar en juego también el prestigio de la justicia federal? Porque realmente no sé cómo va a caer en la opinión pública el hecho de que la justicia federal decida abocarse a la investigación y al juzgamiento de unos crímenes cometidos muy graves, que son cometidos en Turquía y cometidos en Yemen, cuando esa misma justicia no es capaz de investigar la muerte de un fiscal ocurrido en un baño de Puerto Madero que está a 15 cuadras de las oficinas del fiscal. ¿Usted se imagina
del fiscal y del juez. ¿Usted se imagina qué remotísimas posibilidades tiene de investigar la justicia algo que está sucediendo a miles de kilómetros en Yemen, en un lugar donde no se puede acceder a casi información? Ese es un buen punto también para la opinión pública, Ignacio. Claro. Cómo que la justicia argentina también se pone a investigar un tema que sucede en Turquía, en Arabia Saudí, y no es capaz de tener una investigación o lograr un cierre final del caso que nos está contando del fiscal Nisman, tal vez. Ignacio, del fiscal Nisman, exactamente. ¿Cómo sería también eso visto dentro de la opinión pública, no la internacional, sino también la de Argentina, decir, o sea, entonces, ¿para qué sirve la justicia en Argentina? No, es que la frase que resaltaba Ignacio tiene toda la razón cuando tú hablabas de estar entre la espada y la pared, porque pensar que existe la posibilidad de adelantar un proceso con las suficientes garantías a miles de kilómetros del lugar de lo ocurrido, por lo menos en Yemen, en donde en estos momentos se afronta para algunos analistas una guerra civil, en donde Arabia Saudita tiene una responsabilidad muy grande, hace parte precisamente de los reproches que judicialmente busca adelantar ante la jurisdicción argentina. Desde ese punto de vista yo creo que se puede meter también en una situación que va más allá de su capacidad, cómo va a verificar pruebas, de qué manera se van a recoger otras pruebas. Accedería Arabia Saudita a entablar un proceso penal cuando está comprometido el hijo del jefe de Estado, que tiene un cargo muy importante. Yo creo que muy seguramente este tipo de coyunturas también son abordadas por los jueces o por la justicia argentina al momento de tomar su decisión. La jurisdicción internacional, yo creo que el tema está claro, pero existen otros elementos que hacen parte del contexto que muy seguramente el juez que tiene en estos momentos el caso debe analizar, porque muy seguramente no solamente es Macri, es el propio aparato de justicia que puede resultar desprestigiado en un continente en donde la justicia tiene serios problemas y que en muchos casos no podemos darle una respuesta clara. Hace poco leía un artículo que si se miraba los resultados de la justicia a nivel regional, casi el 93% de los homicidios no son resueltos en el caso de América Latina. El caso de Colombia es muy sensible. En Argentina ocurre algo similar. Pensar que se puede adelantar este proceso, pues también pondría en juicio la capacidad y el principio de realidad de la jurisdicción. Interesante ese punto que quizás no lo habíamos tenido en el radar y hoy sale aquí en el programa. También cómo sería cuestionada la justicia, en este caso en la Argentina, cuando uno de los puntos flacos de América Latina, Jairo, de los países de América Latina, justamente es la justicia. La pregunta de hoy, ¿qué debería hacer Argentina ante la denuncia de Human Rights Watch contra el príncipe de Arabia Saudita por crímenes de guerra y tortura? Hashtag un príncipe saudí, estamos manejando hoy ese hashtag, @NTN24 Zoom es nuestra cuenta. Clara dice en nuestra cuenta que una persona como el príncipe saudí señalado de crímenes graves no debería tener inmunidad de ningún tipo en ninguna parte del mundo, que responda entonces ante la justicia. Tomás dice que el príncipe está siendo investigado por la muerte del periodista Jamal Khashoggi y no es un buen mensaje recibirlo con total impunidad y que todos se tomen la foto con él. Camila dice Argentina no debería intervenir en ese tipo de asuntos, no es un tema que le interese ni en el que se tenga que ver involucrada, porque eso puede traer problemas en la comunidad internacional. Otra pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia en nuestros últimos minutos. La pregunta: ¿qué debería hacer Argentina ante la denuncia de Human Rights Watch contra el príncipe de Arabia Saudita por crímenes de guerra y tortura? Hablábamos de un prestigio de la administración Macri, Jairo, que podría verse golpeada en caso que pues dijeran, no, yo no me voy a meter en esto no es de mi competencia, tremendo lío no voy a hacer, o no vamos a cumplir, o vamos a quedarnos en que sí, el príncipe tiene inmunidad y pues ese es el estatus y lo sentimos, señores, sigamos con nuestra cumbre. Pero al otro lado de la moneda uno puede preguntarse, ¿y qué tendría que perder Macri? Si dice, ok, vamos a continuar y podemos llegar a a una detención del príncipe, ¿qué perdería Macri? Yo creo que si se llegara a esa detención, el punto o el epicentro de la discusión ya no sería el G20, sino las consecuencias que traería en estos momentos una situación de detención del príncipe heredero de Arabia Saudita en Buenos Aires. Y yo creo que se puede perder la oportunidad de adelantar una reunión que tiene unos tropiezos muy importantes y que generaría un roce internacional que comprometería, creo que, las relaciones entre Argentina y Arabia Saudita en una situación que es de por sí bastante crítica. También creo que puede perder mucho prestigio el propio presidente Macri en
en cualquiera de los dos escenarios. Yo creo que un movimiento mal dado de la administración Macri en los 3 o 4 días que estamos a punto de abordar por cuenta de la reunión del grupo del G20 en Buenos Aires es crítico. Yo creo que en los dos escenarios se le puede complicar esta situación. Es más, la primera declaración de la Cancillería ya empieza a enredar la pita. Desde ese punto de vista yo creo que en los dos escenarios la situación no es fácil para él. ¿Era correcto el escenario, Ignacio? ¿Está fríamente calculado en todo caso por Human Rights Watch un escenario como estos? ¿O era preferible haberlo hecho como, no sé, como más en silencio, más de Human Rights Watch a, bueno, a otro país, o en este caso tal vez a Turquía? ¿O era ese el escenario que se necesitaba? Bueno, creo que es una pregunta que quizás tendrías que haberle hecho a Vivanco, pero me parece que es una de las formas de actuar de las organizaciones de derechos humanos, las ONGs, el name and shame, es presentar los casos, generar el ruido, y aunque la denuncia no tuviera ninguna consecuencia jurídica real, ellos ya están visibilizando la situación, que es parte de lo que quieren hacer. Y por supuesto, al poner en esta situación tan incómoda a la administración de Macri, están generando el ruido que ellos buscaban, que es un poco distraer el foco de la atención al gobierno de Macri, que lo que quería era florearse con esta cumbre del G20, lo pone en una situación en la cual sin duda no querría haber estado, y porque además agregó un elemento más a lo que decía Jairo. Creo que Macri no quiere generar este ruido, no solo por cómo pueda quedar en general entre la comunidad internacional o entre los otros jefes de Estado que visitan nuestro país, sino que además, en especial, con quien quiere tener una buena relación Macri es con el presidente de Estados Unidos, que en este punto ha estado intentando bajar el tono a las discusiones en torno a la figura del príncipe heredero, sin duda. Claro, por ese lado. Así como tú mencionabas, Putin dijo que no iba a reunirse con él. Bueno, por el lado de Estados Unidos está recibiendo apoyo, incluso a través de la cuenta de Twitter de Donald Trump. Claro, incluso Donald Trump casi que no le ha creído a su agencia de inteligencia, sino que le cree más al príncipe. Ha tratado de descalificar todo. No creo en el informe de la CIA. Ni Turquía. Ha dicho, no está claro si lo leí o no. O sea, ha sido completamente dubitativo y ha enviado el mensaje de respaldo total a Arabia Saudita. Es más, ha invocado razones de seguridad nacional para mantener ese apoyo frente a Arabia Saudita y a los intereses que comprometen a Estados Unidos en Oriente Medio. ¿Y si no hay ese apoyo de Estados Unidos, más complicado también? Yo creo que es mucho más con complicado. un espaldarazo Mauricio Macri, Ignacio, si Trump estuviera más del lado de realmente cuestionar al príncipe, sería más, no más fácil, sino quizás más sencillo, fluiría mejor? Pienso que sí, hay que ver con quién quiere quedar bien Mauricio Macri. Claro. Quizá, aunque no tenga compromisos directos con la familia real saudí, por supuesto que él está viendo otras jugadas, ¿no? Y acá se está jugando mucho el posicionamiento internacional de la Argentina, el prestigio de esta administración y las reuniones bilaterales que le está buscando mantener con los distintos jefes de Estado que han venido al país. Es más, Andrea, si uno mira las relaciones de Macri, creo que con quien tiene verdaderamente una relación es con Trump. Creo que se conocen antes de que los dos ostentaran la condición de jefes de Estado. Existía una relación entre el presidente Donald Trump y el presidente Mauricio Macri de vieja data, y muy seguramente puede influir más Donald Trump frente a Macri que lo que pueden hacer otros mandatarios que, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento, a diferencia de Putin, o solamente Putin, es el que ha manifestado las distancias con el príncipe heredero. Vamos a otra pausa. ¿Qué debería hacer Argentina ante la denuncia de Human Rights Watch contra el príncipe de Arabia Saudita por crímenes de guerra y tortura? El hashtag #SumPríncipeSaudí. Leemos rápidamente opiniones de nuestros televidentes. Fernando dice que la justicia debe prevalecer en cualquier lugar del mundo. Es absurdo brindar beneficios a personas como el príncipe saudí. Argentina debe tomar cartas en el asunto y si existen pruebas suficientes en las investigaciones, pues deben capturarlo. Héctor comenta que si Human Rights Watch quiere que el príncipe pague sus delitos, por sus delitos debe hacer la denuncia ante la Corte Penal Internacional, pero no debe poner a Argentina entre la espada y la pared con un caso que no le compete.
esa parte me faltó, se las quedo debiendo. ¿Por qué no ante la Corte Penal Internacional? Mafe dice, puede que existan intereses sobre todo por la relación con Estados Unidos, pero Argentina no puede proteger al príncipe que está siendo investigado por crímenes muy graves. Pausa, volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Sin tiempo ya, pero con este interesante tema que tendrá mucha tela que cortar porque el G20 apenas empieza. Ignacio de Casas, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Austral desde Buenos Aires, Argentina, nos acompañó. Mil gracias, Ignacio. Y Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, como siempre, agradecida. Muchas gracias. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por su compañía.